Continuamos con las historias de fe. Esta mañana, con la ayuda de Dios, vamos a abordar una de las historias más impactantes que encontramos en la Biblia. Le hemos puesto como título a esta predicación: una fe que transforma. Una fe que transforma. La fe tiene un poder transformador. Él puede cambiar a las personas, por muy malas que éstas sean, por muchos errores que hayan cometido. La fe en el Evangelio de Cristo Jesús tiene un poder transformador. Usted y yo somos prueba de ese cambio. Amén. La fe es un impacto muy grande. Sin embargo, en el tiempo presente en el cual nos encontramos en el siglo XXI, los últimos años, particularmente el año pasado y este año, estamos viendo que hay una gran necesidad, hay una gran deseo por parte de los cristianos contemporáneos por buscar el conocimiento de las cosas de Dios. Hoy vemos un auge, por decirlo así, desde pastores, líderes, cristianos, que están buscando adquirir más conocimiento de las cosas de Dios y procuran llevar su vida en el razonamiento. Y vemos como que esto va en crecimiento. Y esto ha llevado a muchos a tener un desequilibrio en su vida cristiana. Y usted preguntará, ¿es malo conocer de Dios? Claro que no. El asunto que tenemos en el tiempo presente es que se sabe mucho de Dios. Hoy más que nunca somos informados, tenemos mucha información de Dios. Tenemos en las redes sociales, podemos encontrar cualquier cantidad de libros digitales. Hoy tenemos mucho acceso a la información en cuanto a las cosas de Dios. Anteriormente era muy complicado adquirir Biblias. Hoy podemos encontrar de maneras digitales. Usted puede traer en su celular, en una aplicación puede traer hasta 50 Biblias. Y esto nos habla de un gran adelanto. Sin embargo, esto nos ha llevado a un punto de desequilibrio como cristianos. Tenemos por un lado mucho conocimiento de las cosas de Dios. Sin embargo, eso que sabemos de Dios no nos cambia. Todo lo que sabemos de Dios, lo mucho o lo poco que sabemos de Dios, es un conocimiento que solamente se queda en el intelecto. Y lo que Dios quiere esta mañana es despertar nuestras vidas y llevarnos a revisar que lo que va a cambiar tu vida es el conocimiento de Dios, que lo apliques a tu corazón. Hoy tenemos un problema de crisis en las iglesias cristianas. Sabemos mucho de Dios, pero nuestras vidas siguen siendo las mismas vidas negligentes. ¿Siguen siendo nuestras vidas esas vidas de no testimonio en las cosas de Dios? Porque hace falta ese impacto transformador de las promesas de Dios para nuestras vidas. Estamos viviendo una vida cristiana muy cómoda, porque vamos a la Biblia, leemos la palabra, pero eso que leemos no nos cambia. Seguimos mintiendo, seguimos robando, seguimos haciendo aquello que no glorifica el nombre de Dios. Y usted puede decir, pastor, yo soy así. No, tú eras así antes de venir a Cristo. Porque la palabra de Dios dice que de modo que si alguien está en Cristo, ¿qué? ¿Usted qué es? Una nueva criatura. Y no importa cuál sea su trasfondo cultural o familiar, desde que venimos a Cristo, aplicamos a nuestra vida una vida de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. De no ser así, estamos viviendo lejos de Dios. Por eso esta mañana Dios quiere hablarnos acerca de una de las historias importantes en el libro de Hebreos, capítulo 11, que deja una huella importante, y es la vida de Rahab. No sé cuántos de ustedes han leído esta historia, sumamente importante. Somos una generación de mucha información, pero no somos transformados por la información que tenemos de parte de Dios. La transformación no tiene que ver con el alto nivel de conocimiento que tengamos de Dios. La vida cristiana tiene que ser una vida que vaya constantemente siendo transformada a la imagen de Cristo. Cuando usted le entregó su vida a Cristo, en ese momento usted recibió la gracia de Dios. Algo vino, impactó su corazón y le mostró su condición, que estábamos viviendo en pecado. A partir de ese momento nuestra vida debe de estar en un constante crecimiento.
Debemos de ser transformados y renovados conforme a la palabra de Dios. No hay cristianos estancados. O avanzamos o retrocedemos. Dios quiere que la información, el conocimiento que tengamos de Dios pueda transformar nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? De no ser así, hermanos, la palabra nos habla y nos advierte que cuando el cristiano no aplica la palabra de Dios a su vida, entonces el corazón se envanece. Cuando una persona recibe el consejo, la palabra de Dios, la advertencia, el aliento, y la palabra no se aplica en la vida cotidiana, llegamos a un lugar que llama la Biblia un corazón envanecido. ¿Y qué es eso? Que si Dios habla a tu vida y tu vida no es transformada, tú comienzas a generar un caparazón, comienza a generar tu vida un rechazo, aunque tú sepas que es para ti la palabra, aunque tú sepas de que Dios te está ministrando en alguna área en particular, pero tú decides no hacerlo, hermano. Déjame advertirte que eso traerá a tu corazón un corazón endurecido. Vendrás a la casa de Dios, escucharás la palabra y saldrás como entraste, por haber rechazado el consejo de Dios a tu corazón. Y no hay peor lugar para un cristiano que estar en la casa de Dios, escuchar el mensaje de Dios y seguir viviendo igual. En las semanas pasadas estábamos leyendo el tema de Judas, o estudiando el tema de Judas, los martes. Y no hay peor ejemplo que el de Judas. Haber caminado con el Maestro en el ministerio más impactante en esta tierra, escuchado las parábolas, los mensajes, visto los milagros, y al final su vida se perdió. Y no hay peor lugar para un cristiano que estar en una silla escuchando de Dios cada domingo y cada martes, y su corazón esté lejos de su Salvador. Yo soy responsable de lo que predico como pastor, entregaré cuentas de lo que predico, pero usted es responsable de lo que escucha. Y un día también le va a entregar cuentas a Dios de cada mensaje donde Dios le habló y le ministró en su vida. Y eso debe de producir en usted una conciencia de que Dios nos habla constantemente. Con esa breve introducción vamos a ir a Josué capítulo 2, versículo 1. Y dejo un apartado ahí en Hebreos 11. La vida cristiana tiene que ver con una transformación continua, no solo en nuestro arrepentimiento, que es el conocimiento o el comienzo de la fe transformadora. Habían pasado 38 años después de que Dios llamó a Moisés y le entrega el lugar a Josué para introducir al pueblo a la tierra prometida. Josué estaba al frente del pueblo. La tarea era introducirlo a la tierra prometida. Versículo 1. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba, ¿cómo, hermanos? Rahab. Mire que este personaje que encontramos en Josué no tenía la más remota posibilidad de alcanzar la salvación. Era imposible, humanamente hablando. Su trasfondo familiar y cultural era una persona en la cual se dedicaba a trabajar. ¿Cuál es su trabajo? ¿Era una qué? Ramera. ¿Sabe que la misma cultura del tiempo de Rahab rechazó o rechazaba a estas personas que se dedicaban a comerciar con su cuerpo? Estaban marginadas. No había ninguna esperanza para una mujer así, en esas condiciones. Una vida de inmoralidad. Pero lo que vamos a ver con la ayuda de Dios es que Dios quiere que veamos el contexto de esta mujer. Una persona que vivía en un libertinaje extremo, dándole placer a la carne, a los placeres del aquí y del ahora. Es donde encontramos a esta mujer. Y Rahab, bajo esa condición inmoral, detrás de una vida insaciable por el pecado,
Cuando llega al libro de Hebreos, capítulo 11, nos damos cuenta que esa mujer tuvo una bendición muy grande y fue escuchar el mensaje de Dios para su vida, impactó su vida y nunca fue la misma. Es difícil imaginar que una persona con estas características de Rahab pudiera alcanzar la misericordia de un Dios vivo. Dejo un apartado ahí, vamos a ir rápidamente a Hebreos 11:31. Dice Josué que cuando llegaron los 2 espías a Jericó, encontraron en la casa a una ramera que se llamaba como Rahab. Hebreos 11:31 dice, por la fe. ¿Qué significa? Que esta mujer con esa condición personal, inmoral, escuchó la fe, el mensaje, la esperanza del Evangelio de Dios para su vida. Por la fe, dice Hebreos, por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, así habiendo recibido a los espías, ¿cómo dice, hermanos? Cuando dice la Biblia que hizo, habiendo recibido a los espías en paz, habla de que la vida de Rahab fue cambiada, fue transformada. Fue una vida la cual hubo un impacto en su corazón. Por muy grande que haya sido su vida, encontramos de que ella recibió por fe las promesas de Dios. Fueron tan grandes para su vida que ella las abrazó. Y esto es lo que puede hacer el Evangelio de Dios: transformar un corazón que recibe con esa prontitud el Evangelio. Vamos a regresar a Josué capítulo 2. Y posaron allí, dice Josué. Vamos a ver un poco del trasfondo de esta mujer. Dice Josué 2:15. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad. ¿Está conmigo? ¿Qué significa? En el tiempo de Rahab, la gente que vivía sobre el muro era una gente adinerada, de una posición económica importante. Y ahí estaba esta mujer, económicamente bien. Había sido una vida en la cual tenía un esplendor económico muy contrario a su vida. Dice el texto, y ella vivía en el muro. En el tiempo de Jericó tenía un esplendor en ese momento la ciudad. La gente más importante vivían sobre la muralla, en la parte de arriba. Y esto nos habla entonces que esta mujer tenía una seguridad económica, tenía una prosperidad financiera en su vida. Sin embargo, por dentro estaba vacía. No había ninguna esperanza para ella. Ahora, Jericó, según la Biblia, era parte del reino amorreo. Y Dios, en Deuteronomio 20:17, advirtió a Israel de que no hubiera ningún contacto con ese pueblo. Vamos a ir ahí. Deuteronomio 20:16. Jericó era parte del reino amorreo. Los amorreos eran personas violentas, depravadas, paganas. Su vida era una vida de inmoralidad muy alta, tanto así que Dios le prohibió a Israel como nación mantenerse lejos de estos pueblos. Y aquí llegamos una vez más al terreno del yugo desigual. Cada vez que Dios nos advierte una palabra es por nuestro bienestar. Y aquí dice la palabra de Dios en Deuteronomio 20:16: pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona, ¿qué dice?, dejarás con vida, sino que las destruirás completamente. Al Eteo, al Amorreo aparece ahí, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que no enseñen a hacer según todas sus abominaciones. Dios advirtió a Israel que no hubiera ninguna convivencia con este tipo de personas. Y usted podrá decir: pastor, ¿y entonces Dios es racista? ¿Que Dios no tiene para ellos misericordia?
Claro que Dios es un Dios de misericordia, pero a usted y a mí nos advierte Dios que contacto con personas así te arrastrarán detrás de sus enseñanzas. El problema no es la persona, es la formación que tiene esa persona. Los amorreos eran personas violentas, había un paganismo en extremo, y Rahab representaba a esas personas, las cuales Dios le advirtió por lo que no las rechazara. Rahab representaba la vileza de la cultura amorrea. Hasta ese momento no había para ella esperanza. Su vida estaba destinada a vivir una vida vacía, quizás económicamente estable, pero por dentro vacío. Porque déjeme recordarle, hermano, que caminar detrás de las cosas materiales lo que producirá en su vida es vaciedad. El único que puede darle paz y seguridad al hombre se llama Jesucristo. Usted puede trabajar lo que usted quiera, el tiempo que quiera, las horas que quiera, al final se sentirá vacío. Usted puede recrearse, puede viajar, pero cada vez que usted regresa a su casa se sentirá vacío, porque Dios depositó en el hombre algo que solamente Dios puede llenar. Y esta mujer estaba económicamente bien, sin embargo no había para ella esperanza. Josué, vamos a hacer a Josué 2 para continuar con la historia. Al igual que Moisés, Josué empleó la misma estrategia, mandó unos espías para poder adentrarse en Jericó. Dice Josué 2:1, Josué hijo de Nun envió desde Sittim 2 espías secretamente diciéndoles: andad, reconoced la tierra. La tarea de estos hombres era, ¿cómo, hermanos? Reconocer la tierra. ¿Cómo se encontraba? ¿Cuáles eran las condiciones? Tanto militares como morales, espirituales. Era una tarea muy importante de estos espías. Y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron ahí. Ya vimos que Rahab tenía su casa sobre la muralla. Y vemos entonces cómo ese momento, esto que estamos leyendo de estos 2 espías cuando llegaban a la casa de Rahab, fue un encuentro el cual transformó la vida de esta persona. Y esto es muy importante, hermanos. La fe de esta mujer cuando vio la situación de estos 2 espías y ella consideró ayudarlos a ellos, eso cambió su vida. Ese es el poder del Evangelio de Dios. Un poder transformador, que la condición más inestable, la condición peor del ser humano, si recibe el mensaje del Evangelio y lo abraza con convicción, puede transformar la vida y hacer las cosas nuevas. Y a Dios gracias por su misericordia. No importa tu condición, si tú vienes con un corazón arrepentido a Dios, su palabra tiene poder transformador de cambiar eso que es tan difícil humanamente y hacer las cosas para que su nombre sea exaltado. Esta mujer no tenía esperanzas. Dice la Biblia que ellos llegaron a su casa, a la casa de ella. Versículo 2. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Y esto fue un momento difícil para la vida de Rahab. El rey estaba enterado de que estos espías estaban ahí y van exactamente a la casa de Rahab. Le piden que los entregue. Pero dice el texto 4, pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Vemos cómo Dios es tan grande y de manera providencial comienza a colocar las cosas de tal manera que ese momento sea significativo en la vida de esta mujer.
Porque puede ser algo ordinario para ti humanamente, pero encontrarnos de frente con la palabra que cambia del Evangelio de Cristo Jesús puede transformar nuestras vidas. Y fue lo que le pasó a esta mujer. Ahora, algo importante que encontramos aquí: estos dos espías, cuando llegaron a la casa de Rahab, no llegaron a un punto de sobrepasarse con ella. Ellos respetaron, iban a lo que tenían que hacer. Tenían que traer una tarea de regreso a Josué. Encontramos entonces que la mujer los esconde, dice el versículo 4. Y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos aprisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenían puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron y los persiguieron. Ahora, la pregunta que surge aquí: ¿cómo es que esta mujer llegó a ese punto de considerar apoyar a estos hombres? ¿Qué es lo que la llevó a tomar esta decisión? ¿Sabe que ella había escuchado de Dios? Ella sabía y conocía la historia del pueblo de Israel. Josué 2:10. De alguna manera providencial, esta mujer, como todos los hombres de Jericó, habían escuchado las historias del Dios de la Biblia y cómo Dios cuidó a Israel en el desierto. Dice Josué 2:10: porque hemos oído que Jehová hizo sacar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán. Es decir, esta mujer supo de las maravillas de Dios. Y todos en este lugar hemos escuchado de Dios muchas cosas, pero posiblemente lo que has escuchado de Dios no ha cambiado tu vida. Hoy es un día importante para ti, porque lo que Dios quiere es que tu vida sea transformada y sea cambiada. Dios no quiere que su vida se estanque. Dios quiere que constantemente seamos transformados a la imagen de Jesucristo. La vida cristiana, en el momento que le entregamos nuestra vida a Cristo, tiene que ser una transformación continua y permanente de acuerdo a la voluntad de Dios para su vida. Unos será más rápido la transformación, otros más lenta, pero todos tenemos que dar frutos de una vida que glorifica a nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? El versículo 11: oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, dice Rahab. Habiendo escuchado ¿qué? El mensaje, el testimonio de cómo Dios cuidó de su pueblo. Fue tan grande el impacto para ella ese momento que dice: mi corazón ha desmayado, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Pregunta: ¿quién le enseñó esto a Rahab? ¿Cómo lo sabía? Esto nos habla del poder transformador de la palabra de Dios, hermanos. La fe viene por el oír, y por el oír ¿qué? La palabra. Usted y yo somos bendecidos, hermanos. Escuchar el mensaje de Dios nos da esperanza. Abrazar sus promesas puede transformar nuestra vida y cambiarla. Esta mujer no tenía ninguna esperanza humanamente. Su vida no tenía ninguna esperanza. Sin embargo, ese momento fue crucial para ella, porque déjeme decirle que solamente se habla en el capítulo 2 y el capítulo 6 de Josué, y jamás se vuelve a hablar de esta mujer hasta que llegamos al Evangelio de Mateo capítulo 1 versículo 5 y Hebreos 11. Fue tan grande el impacto de este momento para Rahab, que si usted busca Mateo capítulo 1 versículo 5, versículo 6, nos habla que es parte de la genealogía de donde vino el Mesías.
Y qué mayor privilegio para esta mujer sin esperanza en su vida que ser parte de esa descendencia o ese linaje donde vendría el Mesías. ¿Sabe que por algo está esta mujer en el libro de Hebreos 11? Está juntamente con David, está con Moisés, está con Salomón, está con Elías, está en la misma lista donde está Abraham, donde está Isaac, donde está Jacob. Si usted compara la vida de ella moralmente con la vida de Abraham, hay una gran diferencia. ¿Sabe qué la hace a ella estar en ese lugar? Que ella abrazó esa vida o esa fe transformadora. Ella está en el libro de Hebreos como testimonio del poder transformador de la palabra de Dios en la vida de una mujer. Hoy estamos hablando en el siglo XXI cómo Dios pudo cambiar el escenario de esta persona de tal manera que su vida deja un ejemplo para que hoy la revisemos. Ese es el amor de nuestro Dios. Vamos un poquito atrás a Josué capítulo 2, versículo 9. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. ¿El temor de quién? El temor de los espías que tenían hacia Dios era tan grande que había permeado la misma vida de Rahab. Dios, Jesucristo mejor dicho, en Mateo 5 dijo que somos la sal de esta tierra y la luz de este mundo. Somos llamados a que nuestra vida permee a los demás, que contagie a los demás. La palabra temor que encontramos ahí en el versículo 9, sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Esa palabra temor significa respeto a Dios. ¿Qué significa? Hoy hace falta que nosotros como hijos de Dios respetemos el nombre de Dios. Hablar de Dios debe de producir en nuestra vida temor, respeto. Hoy desafortunadamente no hay respeto para Dios. Y esta mujer fue impactada de ese temor. Ella consideró y dijo: ese mismo temor, ese mismo respeto que ustedes tienen por Dios, la tenemos nosotros. Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. ¿Qué impacto tan grande de estos dos espías? Jericó era una fortaleza. Regularmente cuando vamos a Jericó como historia, vemos o casi siempre recordamos cómo Israel rodeó Jericó y dio 7 vueltas y cantó y tocó las trompetas y cayeron las murallas de Jericó. Pero ¿sabe qué? Antes de ese momento está una mujer de fe recibiendo el poder transformador de Dios. Porque para poder llegar a una victoria como la que se alcanzó en Jericó, comienza con una vida transformada y regenerada, resultado de escuchar la palabra de Dios. Esta mañana, hermanos, iglesia de Dios, Dios quiere que te lleves esto en tu corazón. Si lo de Dios, lo que de Dios sabes, no te transforma, estás caminando detrás de un conocimiento. Lo que hace interesante el Evangelio de Dios es que lo que sabemos de Dios nos transforma y nos cambia. Eso tiene que ser siempre. ¿Cada cuándo? Siempre. Somos llamados a ser transformados y a ser cambiados según la palabra de Dios. Versículo 13 de Josué 2. Vamos a leer desde el 12. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura. Y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, y mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras casas de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida, ¿qué dice? ¿Sabe que estos dos hombres nos recuerdan que los hijos de Dios tenemos que cumplir lo que prometemos?
Si algo hace diferente el cristiano del que no lo es que lo que prometemos, ¿qué hacemos? Aunque muchas veces nos trae muchas situaciones. Estos dos hombres respetaron ese pacto que hicieron con Rahab. Cuando vino la batalla contra Jericó, fue la única familia que sobrevivió. Y todo esto es resultado de ese encuentro en la casa de esta mujer. ¿Sabe que Jesús ha llegado a tu casa? Tocó la puerta de tu corazón y entró ahí, y eso cambió tu vida. Por eso aquí estás. Lo que Dios quiere recordarte es que no te puedes quedar estancado, tenemos que crecer, tenemos que ser transformados. Versículo 14: si no denunciareis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Así concluye ese momento. Le digo, solamente capítulo 2 de Josué, capítulo 6, se habla de esta mujer. Jamás se vuelve a escuchar de ella. Hasta Mateo capítulo 1, versículo 5. Vamos a ir a Mateo. Si usted logra ver, tiene un encabezado, el capítulo 1, y ¿cómo dice? ¿Genealogía de quién? De Jesucristo. Y lo que dice este capítulo 1 es la descripción de todas aquellas personas por las cuales vino el linaje del Salvador de este mundo. Y ya comienza hablando desde David, desde Abraham. Pero en el versículo 5 dice, Salmón engendró, ¿de qué? De Rahab. A Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey. ¿Qué dice? Increíble. ¿Cómo la historia de esta mujer cambió en el futuro? Iglesia, tus decisiones hoy pueden marcar el futuro de tu familia, para bien o para mal. Esta mujer decidió abrazar esa fe que cambia y que transforma. Y fue tan impactante que el futuro de su descendencia es parte de la genealogía del Mesías. Constantemente yo repito esto a los padres. Las decisiones que tomes hoy en Dios van a repercutir en tu descendencia. Si es en Dios, para bien. Si no es en Dios, tampoco traerá resultados positivos. Pero seamos conscientes de ello, hermanos. Esta mujer aparece aquí y en Hebreos 11:31, porque su vida nos habla de un cambio que fue transformado. Lo que hace la diferencia en la vida del cristiano es abrazar con compromiso las cosas de Dios. No es cuánto sepamos, sino cuánto vivamos de Dios, lo que va a transformar tu corazón. Y usted preguntará, ¿cuánto tiempo, pastor? Hasta que nos muramos. Mientras estamos en vida, tenemos y somos llamados a vivir una vida constantemente en transformación para que nuestro Dios sea glorificado. Y queda la gran responsabilidad.